¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza, Investigación. salud, noticias. zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Estimados radioyentes, muy buenos días. Les damos una calurosa bienvenida a De Humanos y Otros Bichos. Este es un espacio del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis de la Universidad Central, dedicado a la divulgación de las enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades transmitidas entre animales y seres humanos, y a otras ramas del maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Una bienvenida a todos en este nuevo programa. Muy buenos días, es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes un programa más de Humanos y Otros Bichos. Bienvenidos. En primer lugar, los titulares. A partir de este programa, en lugar de contarles 3 noticias semanales, abordaremos y discutiremos temas actuales y de interés relacionados con ciencia y con las principales investigaciones que han hecho noticia durante la última semana. Hoy conversaremos sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra mañana 11 de febrero. En Tertulia y Café, conversaremos con una mujer científica, la bióloga Patricia Rosero, especialista en ballenas. En el segmento Chuta ni Sabes, Franklin Baca nos contará la historia de Rachel Carson, una bióloga que promovió el cuidado de la naturaleza. En el segmento Científicos en el Ecuador, Ana Poveda conversará con el biólogo molecular Víctor Seco. Pueden interactuar con nosotros aparte de las redes sociales Facebook y Twitter con el hashtag BichosCis. También pueden comunicarse a través de mensajes de texto o WhatsApp al número 095 88 92 701. Les repito, 095 88 92 701. Esta semana hablaremos y discutiremos el papel de las mujeres en la ciencia, ya que el día de mañana, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo de esta celebración es inspirar y promover en la comunidad internacional la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia y de esta manera intentar el acceso y su participación plena y equitativa. Desafortunadamente, las mujeres siguen enfrentándose a barreras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. De acuerdo con un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con ciencia es del 18, 8 y 2% respectivamente. Es decir, solamente 18% de las mujeres pueden terminar una licenciatura, el 8% terminar una maestría y tan solo el 2% podría terminar un doctorado en ciencias, mientras que la probabilidad para los estudiantes hombres es del 37%, 18 y 6 respectivamente, más altos que los valores para las mujeres. Este Día Internacional es una oportunidad para que todos tomemos posición a favor de las mujeres y las niñas en la ciencia. Lamentablemente, las niñas se siguen enfrentando a estereotipos y restricciones sociales y culturales que limitan su acceso a la educación y la financiación para investigación, impidiéndoles así cursar carreras científicas y poder desarrollar todo su potencial. Las mujeres son una minoría en la investigación científica y en la toma de decisiones en materia de ciencias. Al mismo tiempo,
y de manera lamentable, las niñas y mujeres cargan con las peores consecuencias de la pobreza y la desigualdad, ya que están en la primera línea frente al cambio climático, por ejemplo. Las mujeres y niñas de las zonas rurales y desfavorecidas son las que resultan más afectadas. Para lograr avances considerables hay que empezar primero, o deberíamos empezar primero, por reconocer los derechos y la dignidad de las mujeres, fomentando su ingenio y capacidad de innovación. Desde este espacio, saludamos a todas las mujeres científicas de la universidad, ecuatorianas y de otras latitudes, a las estudiantes de cualquier ciencia, a las aficionadas por el conocimiento y, por supuesto, a nuestras compañeras Sandra y Verónica, aquí presentes. Gracias. Jóvenes y entusiastas mujeres ecuatorianas que han encontrado en la investigación y en la generación de conocimiento un espacio de realización personal y de aporte a la sociedad. Si nosotros nos vamos hacia atrás en la historia, podemos observar lo que la mujer sufrió o, digamos, fue discriminada al no ser tomada en cuenta en todo el esfuerzo que ella ha hecho, ¿no? En el año de 1673, François Poulan afirmó que la mente y el intelecto no tienen sexo. Según él, los entonces recientes desarrollos de la anatomía mostraban la igualdad entre hombres y mujeres con respecto al cerebro y los órganos sensoriales. Si esto era así, ¿por qué no podían las mujeres desempeñar trabajos o puestos similares a los de los hombres? ¿Por qué no ser juezas, profesoras, embajadoras, militares, científicas o pensadoras? La afirmación y pregunta de Poulan pretendía zanjar una vieja polémica sobre la educación y la igualdad de los sexos, surgida de la supuesta incapacidad, según unos, y el desinterés o la ausencia de las mujeres de los asuntos del conocimiento, según otros. Es cierto que lo políticamente correcto hoy es afirmar que no se puede ni se debe diferenciar entre hombre y mujer a la hora de desarrollar actividades. Sin embargo, si examinamos la historia de la humanidad en sus diversas facetas, veremos que la mujer, en especial como grupo, raras veces aparece como protagonista, lo cual es una verdadera distorsión histórica. Esto se debería a que la mayoría de los historiadores fueron hombres y a los sesgos habituales que padecieron, basados en su subjetividad, por lo que en cierto sentido la historia sería masculina. Es hora de devolver a las mujeres a la historia y devolver nuestra historia a las mujeres, muy especialmente en el caso de la historia de la ciencia. Si nosotros nos ponemos a hablar sobre las primeras científicas, nos vamos a encontrar con María la Hebrea, quien vivió durante los siglos I y II, fue la primera mujer alquimista y la primera dedicada a la ciencia en la escuela de Alejandría. También se la considera la primera mujer inventora. A ella se le atribuyen 3 dispositivos: el tribicos, que es un aparato de 3 recipientes para destilar; el kerotakis, un pequeño horno utilizado para la destilación continua y extracción durante la transmutación de metales; y el conocido baño María. Si avanzamos un poco más en la historia, tenemos a Hipatia. Nació en Alejandría en la segunda mitad del siglo IV. Fue una filósofa y científica excepcional, sabia y gran oradora. Escribió más de 40 libros y comentó grandes obras de la matemática griega. Inventó el planisferio y construyó algunos instrumentos científicos como un astrolabio y un hidroscopio. No quiso convertirse al cristianismo, por lo cual fue asesinada en medio de la lucha del cristianismo, el paganismo y la política de ese entonces. También tenemos a Carolina Lucretia Herschel. Nació en Hannover, Prusia, en 1750, en una familia de clase media. Tuvo una educación polifacética junto con sus hermanos. Compartió la afición por la música y la astronomía con su hermano William. Después de descubrir el planeta Urano, hizo de la astronomía su profesión, cuando el rey Jorge III de Inglaterra le asignara un sueldo. Fabricó telescopios, realizó cálculos matemáticos que la llevaron al descubrimiento de las estrellas dobles. Fue la primera mujer en descubrir un cometa y revisó y ordenó el catálogo estelar de Flamsteed. Y así una lista enorme de mujeres que aportaron a la ciencia a lo largo de la historia.
Una mirada superficial nos permitiría describir a Glaunique en la antigüedad, a Roswitha y Hildegard en Begin en la Edad Media, a las italianas María Agnesi y Laura Bassi, a las anglosajonas Afra Behn, Augusta Ada Byron y Lovelace, Mary Orr, y así un montón de mujeres que han estado a lo largo de la historia contribuyendo silenciosamente a los grandes inventos que ahora podemos gozar en la actualidad. Y hablando de mujeres científicas en la actualidad, podemos destacar a Margarita Salas, una científica bioquímica e investigadora española, que entre sus mayores contribuciones científicas destaca la determinación de la direccionalidad de la lectura de la información genética y también en el descubrimiento y la caracterización del ADN polimerasa del fago omega 29, que tiene múltiples aplicaciones bacteriológicas, bioquímicas, debido a la altísima capacidad de amplificación del ADN. En la actualidad trabaja con virus, bacteriófagos y de gran utilidad en la investigación de biotecnología. Ha sido muy reconocida y muy premiada desde los años 90, recibiendo premios y reconocimientos en toda su vida profesional. Otra científica reconocida es Annie Hope Haren, geoquímica y geobióloga estadounidense, conocida por su trabajo en donde utilizó el análisis de isótopos estables para analizar los bosques fósiles que datan del Eoceno. Ha sido galardonada con 3 premios Fulbright en 1992, 2003, 2010. Además, es la primera mujer y el 4º científico en ganar la medalla Maiswell y la Donald. En el 2006 fue perfilada en la revista Science como una de las 10 científicas más brillantes. En el 2016 publicó su libro La memoria secreta de las hojas. Es una historia de árboles, ciencia y amor, y sobre cómo pueden moverse las montañas cuando la ciencia y el amor van a la par. El mismo año, la revista Times la nombra como una de las 100 personas más influyentes en el mundo de la ciencia. Para hablar de científicas ecuatorianas aterrizando en nuestro país, primero hemos de hacer un gran reconocimiento porque son mujeres que han destacado a pesar de los paradigmas sociales y del poco entendimiento que tiene nuestra sociedad hacia la ciencia. Históricamente, María Zúñiga es un referente para la mujer ecuatoriana, ya que integró a la mujer en la secundaria, además de ser la primera mujer graduada como médico en el Ecuador. En la actualidad, la bióloga ecuatoriana Eugenia del Pino es la científica ecuatoriana más relevante y figura entre las 10 científicas más destacadas de América Latina, reconocimiento que fue hecho por la cadena británica BBC al incluirla en el especial 100 mujeres, la mitad del mundo habla. La doctora del Pino fue la primera ecuatoriana en ser miembro asociado extranjero de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos desde el año 2006, una distinción extraordinaria para los que no somos norteamericanos en el mundo de la ciencia. Asimismo, fue ganadora del premio para las mujeres L'Oréal UNESCO en el año 2000 para América Latina. Sus investigaciones científicas en el área de la fisiología reproductiva y del desarrollo de una pequeña rana llamada rana marsupial, única en el Ecuador, ha hecho una importante contribución al campo del desarrollo de los vertebrados en general. Pero su trabajo no solo se ha limitado a los anfibios. La doctora del Pino también se ha destacado en el desarrollo de un programa de becas para que estudiantes ecuatorianos realicen investigaciones en las Islas Galápagos y tengan acceso a mejor formación científica. Algunos de esos estudiantes formados por la doctora del Pino han sido líderes en el país y en el continente. En 1986, el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza le otorgó a Del Pino un diploma por su trabajo en beneficio de las islas, y en el 99 la Fundación Charles Darwin le otorgó una medalla de reconocimiento por su trabajo en la conservación de las Galápagos. Eugenia Del Pino se graduó en la Universidad Católica como bióloga, luego obtuvo una beca para realizar sus estudios de maestría en ciencias en el Vassar College en Nueva York, y luego
ganó otra beca para realizar sus estudios de doctorado en la Universidad Emory en Atlanta, donde en el 72 se graduó. En ese mismo año decidió regresar a Quito y desde entonces es profesora de la universidad, o era profesora de la Universidad Católica del Ecuador, donde tuve el honor personal de ser su estudiante. Sus alumnos siempre recordamos el entusiasmo que transmitía al hablar de ciencia durante sus clases. Ahora Eugenia del Pino está retirada de la ciencia. Sin embargo, su aporte e incentivo a jóvenes mujeres científicas está latente. Realmente es un ícono de la mujer ecuatoriana y de las científicas latinoamericanas. Realmente un ejemplo a seguir, ¿no? Por todas nosotras. Un ejemplo vivo. Acaban de interactuar con nosotros y también nos dicen que hay otra científica muy reconocida y que ha recibido un premio que es el premio Matilde Hidalgo, que es la doctora Andrea Encalada, que también es una de las científicas que tiene más de 100 publicaciones y todas son en publicaciones en el primer cuartil, y en el 2015 recibió este premio. Un reconocimiento entonces a la doctora Andrea Encalada. Encalada. Sí, quien trabaja en el estudio de ecosistemas acuáticos, ¿no? En macroinvertebrados y el estudio de los mecanismos que se desarrollan en los ecosistemas acuáticos, como la fotosíntesis, la producción de nutrientes. Ella trabaja mucho en esto, ¿no? A nivel del Ecuador. Gracias a los radioescuchas por interactuar con nosotros. Y también nos nombran a la doctora Elizabeth Kluber y su lucha por los cuidados paliativos y el bien morir, que trabaja en el Vaca Ortiz. Ok, un saludo también para ella. Es importante que tengamos esta contribución de los radioescuchas al tema que estamos desarrollando en el programa. Sí, no se olviden de interactuar con nosotros por WhatsApp al 095 88 92 701. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco, digamos, el sexismo en la ciencia, podríamos mencionar algunos casos de las mujeres que han, a pesar de su labor valiosa, no ha sido reconocida, ¿no? Como el caso de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin es la científica con cuyos datos los famosos Watson y Crick formularon en 1953 el modelo de la doble hélice que describe la estructura del ADN, uno de los hitos de la biología del siglo XX. Pero ¿por qué son ellos los únicos famosos? Rosalind Franklin obtuvo un título universitario en física, química y matemáticas en el Colegio Mayor Femenino de la Universidad de Cambridge. En esos años, a las mujeres, esta universidad no les otorgaba el grado de licenciado, no las consideraba parte del claustro y limitaba el número de doctorandas a un 10% como mucho. Antes de trabajar con el ADN, Rosalind estudió la porosidad del carbón y tras obtener su doctorado se especializó en la técnica de difracción de rayos X, la que luego sirvió para obtener una fotografía ya célebre, la famosa Foto 51, que Maurice Wilkins, un colaborador de Rosalind Franklin, mostró indiscretamente a un joven americano llamado James Watson, que en colaboración con el británico Francis Crick estaba obsesionado por vencer a su compatriota Linus Pauling en la carrera por descifrar la estructura del ADN. Watson y Crick también conocían un informe que Rosalind había enviado para una evaluación, algo que debería ser confidencial, pero que el evaluador debió filtrar sin muchos miramientos hacia Franklin. Pese a ser la científica que obtuvo los datos que permitieron definir que el ADN tiene estructura de doble hélice, no fue premiada con el Nobel. Había fallecido en 1958, 4 años antes de que la Academia Sueca reconociese la importancia del descubrimiento. Lo más sarcástico es que el premio se lo dieron a las personas que habían usado sus datos a hurtadillas, que por lo que luego han manifestado, le mostraron su desdén como científica. No la apreciaban mucho como persona y le amargaron los 2 años de su carrera en el King's College de Londres. Nunca sabremos si Rosalind Franklin llegó a saber que se habían divulgado sus datos sin su permiso. Los otros actores de la historia nunca lo afirmaron, pero tampoco lo negaron. Ni Watson ni Crick la nombraron en sus discursos de aceptación del Nobel. Un honor que se llevaron 2 hombres, que en realidad se debería haber llevado una mujer, ¿no? Con certeza.
algunas cifras respecto a la dedicación que tienen los hombres y las mujeres en ciencia, primero en el mundo. Se estima que solamente el 29% de las personas dedicadas a ciencia a nivel mundial son mujeres. Centrándonos en Latinoamérica y el Caribe, el 45% de los investigadores son mujeres. Y centrándonos en el Ecuador, por caminos de formación, por ejemplo, estudiantes de doctorado hay 43% mujeres, mientras que 57% son hombres. E investigadores, ya sean junior o investigadores senior, 63% son hombres y tan solo 37% son mujeres. ¿Dónde trabajan las investigadoras? Las investigadoras generalmente trabajan en los sectores académico y público, mientras que los hombres predominan en el sector privado, que tiende a ofrecer mejores salarios y oportunidades para progresar. Lamentablemente esa es una constante, no solamente en nuestro país, sino globalmente. Las mujeres lamentablemente se les ofrece menores sueldos, menores salarios y menores oportunidades que a los hombres. Respecto a los premios Nobel, solo 49 mujeres han sido galardonadas con este premio frente a 833 hombres, como escucharon. Wow. 833 hombres ganaron el premio Nobel frente a 49 mujeres. Desafortunadamente este dato no genera sorpresa. En los 115 años de historia de los galardones otorgados por la Real Academia Sueca de Ciencias, la Academia Sueca, el Instituto Karolinska y el Comité Noruego del Nobel, solamente 49 mujeres han conseguido este galardón. Solo una mujer ha recibido 2 premios Nobel. Se trata de Marie Curie, Premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911. Lamentables cifras, ¿no?, que ponen en evidencia cómo la mujer ha sido a lo largo de la historia discriminada en el área de la ciencia. Claro, y ahorita, digamos, estamos ya en el siglo XXI y todavía vemos esos rezagos del sexismo en la ciencia, ¿no? O sea, todavía la historia ha sido escrita por los hombres y nos queda a nosotros esa larga y dura tarea de hacernos valer, de hacernos respetar, de demostrar que nosotros también tenemos la misma capacidad, como lo dijo aquel científico Pauling en 1963. O sea, anatómicamente estamos hechos de lo mismo y tenemos la misma potencialidad de hacer cosas increíbles, o sea, más allá del infinito. Ahí vamos. Lamentablemente, por el contexto social en el que nos desarrollamos en el Ecuador y por el machismo todavía latente, esto se ve reflejado en diferentes áreas profesionales, ¿no?, entre ellas la ciencia. Sin embargo, esperamos que este pequeño espacio que hemos dedicado al Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, este panorama cambie en el futuro, ¿no? Como anécdota personal, en los pocos años que yo tengo como profesor, he visto que las estudiantes mujeres son mucho más metódicas, mucho más dedicadas y por lo tanto yo creería que tienen un carácter mucho más propicio para desarrollar ciencia que lo que tenemos los hombres, ¿no?, que en términos generales podríamos ser un poquito más caóticos. Sí, yo creo que también el rol que cumple la mujer como madre tal vez también limita su potencial, ¿no? Porque imagínate, tiene tantas cosas que hacer aparte de investigar o aparte de su trabajo y aparte de ver a sus hijos, a su esposo. O sea, sí es complicado. Realmente pero la mujer es de admirar, ¿no? Más organizadas, o sea, es lo que dice Alfonso, ¿no? Claro, o sea, sí. Por eso mismo es que somos tan estructuradas, se puede decir, y que tratamos de cumplir todos esos objetivos, ¿no? Sí. Sentirnos realizados tanto profesional como personalmente, creo que es el logro que aspiramos todas las mujeres en nuestra vida. Sin nosotros yo creo que el sistema, la sociedad no existiría. Totalmente de acuerdo. Para cerrar este espacio, saludamos nuevamente a todas las mujeres científicas y les agradecemos a los oyentes por interactuar con nosotros. Si es que gustan, pueden seguirnos escribiendo sobre el mismo tema, sobre otros que trataremos en los siguientes programas. Diremos referencia a sus comentarios.
sun shines, then master make the hay. Hay, make the hay. Got mountain views. Y en nuestro segmento Café y Tertulia tenemos como invitada a la bióloga Patricia Rosero Ramírez, quien tiene una especialidad de interacciones antropogénicas entre cetáceos y pescadores artesanales, investigación y manejo de fauna marina y planificación para la conservación de recursos pesqueros. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador, máster en gestión sostenible de recursos pesqueros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en 2011 inició sus estudios de doctorado en gestión de recursos pesqueros. Muchas gracias por venir, Patricia. Y bienvenida, pues, Patricia. Aquí estamos. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con ustedes mi experiencia como científica y mujer en la ciencia en el Ecuador. Gracias, Patricia. Bueno, y para empezar, quisiéramos saber ¿cómo te interesó estudiar la biología? ¿Qué fue lo que te impulsó desde niña? ¿Cómo empezaste? Bueno, en realidad eso fue un sueño que empezó desde que era muy pequeña. Recuerdo que a los 5 años estaba viendo la televisión con mi padre y vi una ballena. Para mí fue el animal más hermoso que pude haber visto y enseguida me pegué a la televisión. Y desde ahí siempre me empezaron a gustar, me empecé a informar. Como soy quiteña, no tenía esa accesibilidad para poder interactuar con ellos, por lo cual todo el año estaba molestando a mi familia para poder irles a visitar a la costa, y año a año tuve la oportunidad de poder interactuar con ellas, y desde ahí nació mi pasión por realizar una investigación ya científica sobre la etología y las afectaciones que estas especies tienen. ¿Y cuál fue tu interés al estudiar la biología en la Universidad Central del Ecuador? ¿Por qué la Universidad Central y por qué biología? Bueno, encaminada en lo que es el estudio de los cetáceos, me recomendaban estudiar biología marina, pero debido a que la biología marina es muy centrada, no iba a tener un espectro muy grande de cómo funcionan los ecosistemas, por lo cual decidí estudiar en biología en la Universidad Central, lo cual me ha permitido tener una visión mucho más grande de cómo se estructura toda la biodiversidad, cómo se interactúa también con la sociedad, y me ha abierto muchas puertas también el tener un título de nuestra querida Universidad Central. Qué bueno. Luego de eso tú fuiste a estudiar a España, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de hacer mi maestría en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hice mis estudios sobre la competencia entre orcas y pescadores de la piedra por el atún rojo en el estrecho de Gibraltar, por lo cual tuve que estar trabajando en los tours de guianza en el estrecho de Gibraltar para poder identificar las interacciones que existían entre las orcas y los pescadores, ya que cuando yo llegué a España hubo un caso de una orca que varó disparada, o sea, tenía una bala, lo cual me llamó mucho la atención y me hizo dar cuenta de la problemática que existía en el medio, de que los pescadores culpaban a los cetáceos que no había demasiados atunes por culpa de ellos. Entonces yo logré determinar que en realidad las orcas solo capturaban el 12% de toda la pesca que se genera en el estrecho de Gibraltar, por lo cual existió como una mejor relación entre las orcas y los pescadores posterior a mi estudio. ¿Y cuál fue el factor entonces para que no existiera el atún rojo ahí? O sea, si ya no fueron las orcas, ¿a qué se debía que disminuyera la población de estos peces? En España la pesca está muy bien controlada, poseen cuotas y temporadas de extracción, pero no sucede lo mismo con sus vecinos del África, de Marruecos. Ellos pescan todo el tiempo, no tienen una talla mínima ni cuota de captura, lo cual está disminuyendo la población de atunes, debido a que capturan a las especies tanto cuando ingresan al estrecho para reproducirse, al igual que cuando salen, y capturan especies no reproductoras aún, o sea, muy pequeñas, lo cual ha declinado mucho su especie. Wow. Y bueno, de los estudios que tú hiciste en España, regresaste al Ecuador, ¿verdad? ¿O estás haciendo tu doctorado con datos del Ecuador? En realidad a mí me ofrecieron realizar un estudio sobre los índices de varamientos en Canarias, pero
no sé, a uno le entra el amor a la patria y dice, bueno, yo fui a estudiar al extranjero para poder aportar a mi país, por lo cual, posterior a realizar mis estudios de doctorado, regresé al Ecuador para realizar el primer estudio a nivel nacional sobre la captura de cetáceos con redes de enmalle en las áreas costeras del país. Es un problema bastante grande, ya que está declinando a las especies de ballenas y también afecta económicamente a las poblaciones de pescadores en toda la costa ecuatoriana. Y dentro de estos, de los estudios de ballenas, ¿qué especies se encuentran actualmente más afectadas? Las especies más afectadas con cuestión de pesca incidental son las ballenas jorobadas, también los delfines mulares, conocidos como Tursos truncatus, son las más comunes. Hay tanta incidencia de estas especies debido a que las artes de pesca son puestas en las rutas migratorias de estas especies, por lo que también afecta a otro tipo de especies como mantarrayas y tiburones, que también he visto una gran incidencia de captura incidental durante estos 4 años de estudio. Y hablemos un poco del turismo, porque si nosotros vamos a la costa, vamos a Esmeraldas o a Manabí, siempre las personas que trabajan en esta área ofrecen, vamos a ver las ballenas, le ofrezco tal paquete, veamos las ballenas. Dime, ¿influye el turismo sobre las poblaciones de ballenas? Bueno, en realidad el turismo ha sido bastante controlado por parte del Ministerio de Turismo y las áreas protegidas para que no exista un impacto directo sobre el avistamiento de cetáceos, ya que hay que tener una distancia prudente y un comportamiento adecuado para poder observar a los animales en acción. Pero el turismo también ha generado como una alternativa para el sector pesquero, debido a que cuando llegan las ballenas, ellos pierden sus enmalles y no tienen medios para pescar, por lo cual cambian su actividad y realizan turismo. De esta manera ellos tienen otro ingreso, no afectan al ecosistema y hay un balance ecológico. Ya, entonces digamos que hay un control en ese sentido y no se estaría afectando a la población de ballenas que usualmente nos visitan en las costas del Pacífico. No, en el 2014 salió un acuerdo interministerial en el que se establecen los parámetros. Por ejemplo, tú tienes que estar a 100 metros de los animales, nunca tienes que meterte en las rutas en las que ellos están navegando, siempre tienes que ir paralelamente con ellos. No tienes que apagar el motor porque es la única forma de que ellos sepan que nosotros estamos ahí, por lo cual no existe un peligro tampoco para los turistas, ya que como las ballenas vienen aquí a reproducirse, están muy excitadas y no se dan cuenta de lo que sucede en su entorno, por lo cual el motor es una medida de seguridad para los turistas. Y digamos, ¿en qué fecha es más conveniente poder mirar las ballenas sin ningún tipo de peligro o, digamos, no afectando al mecanismo de reproducción de estos cetáceos? Bueno, las ballenas nos visitan de junio a septiembre en aguas ecuatorianas. Las primeras en llegar son las madres primerizas o que ya están listas para dar a luz. Y al último llegan las juveniles que van a empezar su ciclo reproductivo. Más ballenas se pueden observar en el mes de agosto, que es cuando tenemos mayor abundancia, y no se genera un impacto sobre la reproducción debido a que los guías turísticos están cumpliendo con estas normas que te comentaba que existen para los avistamientos. Ya, es muy interesante realmente el mundo de las ballenas. Y bueno, justamente el tema principal de nuestro programa del día de hoy ha sido hablar de la mujer y la niña en la ciencia, ¿no? Porque mañana es el Día Internacional de ella. Y pues querían preguntarte al respecto, ¿tú qué opinas sobre la mujer en la ciencia? Y pues cuéntanos a nivel personal, ¿qué experiencia has tenido al ingresar en el mundo científico? Pues para serte sincera, es bastante complicado entrar al mundo de la ciencia siendo mujer y más en un mundo un poco de hombres, ¿no? Ya que yo para realizar mi tesis de licenciatura tuve que salir a faenas de pesca con embarcaciones que se llaman chinchorros, en las cuales están embarcados 15 hombres. Nosotros salíamos 5 de la tarde, regresábamos 6 de la mañana. Entonces tú tienes que tener un cambio desde vestimenta, comportamiento y habla para que ellos también te respeten y tú puedas estar segura en alta mar y con todas las poder obtener todos los datos que tú necesitas. Entonces, como científica, tú tienes que adaptarte también a un medio para que te ganes el respeto, como tú comentabas anteriormente, y poder
lograr datos que nunca nadie había llevado antes, ¿no? Y dentro del Ecuador, ¿no? O sea, hemos escuchado varios nombres de mujeres que trabajan en la ciencia, pero hablemos también de las mujeres que están en las actividades cotidianas, en las diversas profesiones. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que la mujer ya está colonizando otras actividades o otras áreas que quizás hasta ahora solo eran de los hombres? ¿Crees que ya en este tiempo se está dando eso o aún nos falta en nuestro país dar ese paso, ¿no? Ese paso agigantado? Bueno, actualmente sí ha habido un crecimiento en el desarrollo de la mujer en varias tareas. Yo tuve el honor de conocer a 2 mujeres pescadoras ya de gran trayectoria, pero no es algo común en nuestro medio. Yo creo que también es debido a la falta de apoyo que existe por parte de los hombres en la familia, ya que creen que el rol de madre es exclusivo solo de la mujer, el cuidar a las familias, y es un rol que los dos tienen que compartir. Entonces eso es algo que recién se está cambiando en nuestro país, lo que ha dificultado mucho en poder realizar estudios a las mujeres, ya que la mayoría tiene familia y tiene que dedicarse a su familia y abandonar sus estudios, o no puede dedicar el 100% a sus tesis. Entonces, el tener el soporte también de su pareja es súper importante para el desarrollo de la mujer. Y hablemos de ti. Dime, tus padres, ¿qué opinaron? Tus hermanos, qué sé yo, cuando tú escogiste esta profesión de ser bióloga y el hecho de dedicarte a los cetáceos, de ir a los mares, qué sé yo, ¿qué te dijeron? ¿Te apoyaron o qué pasó? En realidad estaban bastante preocupados, no les gustó la idea, pero igual yo me mudé a Puerto López, empecé a trabajar allá y lo que hice fue invitarlos. Una vez que ellos observaron y vivieron lo que yo hacía, comprendieron el tipo de investigación que yo realizaba y la importancia que esto generaba a la sociedad, a la investigación y sobre todo a la biodiversidad. Desde ahí he tenido un apoyo 100% por parte de ellos, también por parte de mis amigos, y entonces eso es un punto bastante importante para que uno tenga la fortaleza de continuar adelante. Sí, eso es verdad, realmente. Y dime, bueno, dentro de este mundo, dentro de tu vida profesional o digamos personal, ¿qué anécdota nos puedes compartir al respecto para que la comunidad universitaria pueda enterarse? Bueno, una de las anécdotas más bonitas que yo he tenido trabajando con ballenas fue cuando yo realizaba mi tesis de licenciatura para graduarme en la Universidad Central. Yo tuve que apoyar en las guianzas para poder salir a observar el comportamiento de las ballenas. Y en una de estas guianzas observamos una ballena enmayada. La ballena no podía ni hundirse y estaba muy lastimada, cansada, no podía ya navegar. Entonces decidimos con el capitán salvarla. Conseguimos instrumentos para poder cortar la red y nos lanzamos hacia el animal para empezar a liberarla. Lo que hicimos es empezar a cortar toda la red desde el opérculo, que serían las fosas donde ellos respiran, para que el animal ya esté tranquilo y nos deje trabajar. Tuvimos algunas fallas al principio, teníamos como relojes, lo que nos podía enganchar a redes, entonces eso fuimos aprendiendo mientras íbamos desarrollando la actividad. A la final, cuando el animal sintió el opérculo liberado, se tranquilizó y nos dejó trabajar. Cuando estábamos por liberar la cola, se lanza el capitán al mar y hubo una ola que golpeó la embarcación. Entonces yo terminé en otro lugar. Cuando me lancé, terminé al frente de la ballena. Entonces vi una boca enorme, o sea, medía unos 8 metros. Entonces yo me asusté mucho y me empecé a autooxigenar y de ahí pensé, ¿no? O sea, es un cetáceo, no se alimenta de humanos, se alimenta de krill, no me va a hacer daño. Yo vengo aquí para ayudarle y ahí es cuando entra tu científica en ti, ¿no? El poner la ciencia sobre todo y no las emociones. Entonces iba nadando, nadé toda su boca y cuando llegué al ojo sentí que ella me dijo como que estoy bien. Y yo le decía, tranquila, solo te vamos a liberar, vas a estar bien. Y nunca más se volvió a hundir, nunca más se volvió a esquivar y pudimos liberarla totalmente. Una vez que quitamos toda la red, ella se hundió y regresó, nos dio 3 saltos como de agradecimiento y se fue. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Digamos que pudiste conversar con aquel animal. Sí, se crea como una conexión entre animales. Es algo
difícil de explicar, pero se siente, es algo que tú sientes dentro. Es como que ellos leen tu pensamiento y tu ser, te analizan. Qué bueno, muy interesante realmente tu trabajo, y pues te agradecemos mucho, Patti, por habernos acompañado en este segmento y pues alentarte para que continúes en tu trabajo con los cetáceos. Muchas gracias y ojalá en una próxima oportunidad nos puedas acompañar. Muchas gracias, Sandra, un gusto haber compartido con ustedes. Y ahora con nosotros el segmento Chuta ni sabes con Franklin Bacán. Bienvenidos radioescuchas, hoy con una nueva entrega de su segmento Chuta ni sabes, notas y consejos sobre salud y el ambiente. ¿Sabían que entre los principales investigadores que promovieron el cuidado de la naturaleza y la salud de la humanidad se destaca Rachel Carson? Así es, y les voy a contar algo de ella. Nacida en 1907 y fallecida en 1964, Rachel Carson es considerada hoy en día uno de los referentes del movimiento ecologista y una de las primeras voces de denuncia de los abusos de la industria sobre la vida en el planeta. Venida al mundo en Springdale, Pensilvania, Rachel Carson tuvo como primer referente el mundo de la literatura, en el que los animales y plantas eran sus principales protagonistas. La muerte de su padre la obliga a abandonar la universidad y a trabajar en la Oficina de Pesca de los Estados Unidos. Ese es el punto de inflexión en su interés para comunicar a la comunidad sobre las diversas reflexiones que la abrumaban en su contacto con la vida natural. De hecho, es en esa época que comenzó a publicar diversos textos científicos y guiones radiofónicos que fueron bien recibidos por la crítica y el público. Entre sus libros quiero destacar al titulado Primavera Silenciosa. Este la convierte en un referente para el naciente movimiento ecologista de esa época. En este, se denuncia el poder destructivo del ser humano debido al uso de la bomba atómica contra Japón. Además, da a conocer los resultados de sus investigaciones sobre los efectos negativos del DDT y de los diversos plaguicidas que en ese entonces se pensaban no eran dañinos para el ser humano y la naturaleza. Además, inició una investigación de 4 años en donde recabó información sobre las consecuencias de los pesticidas sobre la vida natural, llegando a relacionar el uso del DDT con el aumento del cáncer en los humanos. Como era de esperarse, llegó el ataque de las campañas de difamación y descrédito por parte de las multinacionales hacia Carson. Esto en un intento de justificarse y recuperar el terreno perdido frente a una sociedad que empezaba a abrir los ojos frente a los temas ecológicos. Las personas y entidades que publicaban los libros y artículos de Carson fueron amenazados, e incluso la empresa Montrose Chemical Corporation, uno de los fabricantes de DDT, definió a Carson como una fanática del culto a la naturaleza. Además, un ministro de Agricultura la acusó de comunista. Pese a los esfuerzos por difamarla, el presidente John F. Kennedy creó un comité de asesoría científica para estudiar el problema. En mayo de 1963, el comité emitió un informe sobre los pesticidas, donde se señalaba que aunque el uso adecuado de pesticidas podría considerarse necesario, se requerían más investigaciones antes de rociarlos indiscriminadamente. En 1972, se conseguiría la histórica y definitiva prohibición de uso del DDT, así como la creación de la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos. La lucha de Rachel Carson había tenido éxito. Lo que hizo la bióloga fue reclamar un mayor estudio de temas complejos que afectan al desarrollo natural, intentando buscar una solución de compromiso en la que todos salieran beneficiados. El legado de la investigadora permanece incólume para las personas conscientes. A pesar de que algunos críticos cuestionan el alcance de sus deducciones,
No obstante, la visión de Carson continúa siendo uno de los principios básicos para la comprensión de los ecosistemas, fundamentados estos en una interconexión en la que el ser humano es tan solo un nodo más dentro del amplio y maravilloso manto biológico del planeta Tierra. Espero que este tema haya sido de su interés. Hasta la próxima semana, estimados radioescuchas. Bienvenidos a Científicos en el Ecuador, un espacio destinado a conocer las experiencias y primeras impresiones de científicos extranjeros o científicos nacionales que han regresado al Ecuador. Buenos días, estamos aquí con Víctor Seco. Víctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Víctor es español, lleva 8 meses aquí en el Ecuador y su especialidad es en biología molecular. Cuéntanos, Víctor, ¿cuál es el motivo por el que viniste aquí al Ecuador? Bueno, pues en España, como sabes, pues el panorama científico no está muy boyante, aunque realmente la razón principal no fue esa, fue el amor, porque mi pareja es de aquí y bueno, ya era becaria CNECID, tuve que retornar. Ajá. Yo la verdad que acabé la tesis y el panorama está complicado allí, pero ni siquiera la verdad que busqué, ¿no? Directamente acabé y a las 2 semanas estaba con las maletas hechas viniéndome para acá. Así que bueno, realmente fue esa la razón, ¿no? Claro. Mi pareja era de aquí. Claro. Sabes que tuve un invitado que me dijo, un comentario, me dijo que el Ecuador no es un país normal, entre comillas, como objetivo para un científico. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿En qué sentido no es normal? Pues en el sentido de que aquí la ciencia está recién despegando, ¿no? La investigación. Sí, la verdad que... Ciertamente, yo también soy bióloga molecular como tú, y cuando te cuento que mi situación es muy parecida a la tuya, yo también me vine aquí por motivos personales, y ciertamente no era un lugar típico donde uno se ponía a buscar un postdoctorado, ¿no? El Ecuador, pues. No, la verdad que para hacer un postdoctorado quizá no, no es el país referente de ciencia, pero sí tiene algo muy bueno en torno a la ciencia, que es que te da oportunidades que otros países no te dan. Estoy de acuerdo, sí que es verdad. Estamos despegando, pero es verdad que como quedan muchas cosas por construir, si te interesa, puedes buscar el camino y la oportunidad. Exacto, si encuentras el hueco, ¿no? Poder abrirte paso en una universidad, dar cátedra en una universidad de la materia en la que tú has hecho el PhD y encima poder iniciar proyectos es algo que en España quizá dentro de 10 años podría hacer, ¿no? Aquí en cambio te abren más las puertas, no hay mayor apertura. Claro. Y como tú dices, en Europa ahora mismo la situación no es tan fácil y lo que hay es mucha competitividad para muy pocos puestos de trabajo. Hay recortes por todos lados, plazas poquísimas, salen muchos más PhDs que las plazas que ofertan y es en toda Europa, no solo en España, es que es muy complicado, ¿no? Yo no he llegado a arrastrar el mercado, pero sí tengo colegas que lo han hecho y es que han acabado cruzando el charco todos, ¿no? Entonces, la verdad que probablemente hubiera tenido que cruzar el charco quizás si no hubiera sido por esa vía, lo hubiera hecho por la otra, ¿no? Por la científica igual. Claro. Que sí. Cuéntanos, ¿alguna anécdota que te haya llamado la atención cuando viniste? ¿Es algo que te chocó, que te sorprendió, que no te esperabas? Pues tengo una muy buena anécdota y es que no llegaba al mes de haber aterrizado que hubo un movimiento sísmico bastante sonoro que me pilló un poco en el epicentro además, en Portoviejo, en la costa. ¡Qué susto! Sí, bueno, no solo para mí, sino nadie estaba preparado, ¿no? Claro. Nadie se lo esperaba, pero bueno, que ahí hemos sobrevivido a un terremoto. Cuando llegaste, empezaste a trabajar en la costa. Sí, empecé en la costa, donde el panorama es un poquito más desolador quizá, ¿no? Sí. Quizá el terremoto tampoco ha ayudado. Claro. La verdad es que no, porque estuvimos en una universidad de la costa, ya te digo, y la organización era un poco desastrosa, pero bueno, el terremoto, ya te digo, tampoco les vino muy bien. No. Sí nos contrataron en teoría como PhDs para que investigáramos y tal, pero la verdad es que nos cargaron a clases y tampoco cuando tratábamos de sacar un hueco hasta fines de semana para ir a muestrear o lo que fuera, tampoco nos apoyaron demasiado. Claro, eso es uno de los puntos débiles que yo encuentro, ¿no? Para hacer ciencia aquí en el Ecuador. Se habla mucho de que tenemos que investigar, que tenemos que publicar, pero luego tampoco hay las condiciones. Y, por ejemplo, lo primero que hacen es ponerte cuanto mayor número de horas de clase, claro, mejor, y no se entiende.
que la investigación es una actividad que carga tanto o más que las clases, ¿cierto? Cierto. O sea, a mí me gusta la dualidad, ¿no? De dar un poquito de clases e investigar qué es lo que tengo ahora. Ajá. Aquí en Quito sí lo he conseguido, la verdad. Sí nos han dado esa libertad, pero allí estábamos con 20 horas de clase, 3 asignaturas, bueno. Cambia aquí. ¿Crees que aquí en Quito las cosas están un poco más... Sí. Digamos, más avanzadas, más estructuradas? Sí, hay bastante cambio. Mi experiencia es en Guayaquil también debe ser. Debe ser, Guayaquil hay buenas universidades también. Claro. Nosotros por motivos personales lo primero que hicimos fue afincarnos allí, porque estaba la familia y tal, y buscamos allí y la verdad que no ha resultado demasiado. Ha ido muy bien. No, mucho mejor aquí. ¿Y las perspectivas ahora en el nuevo trabajo? Bien, muy buenas. La verdad que... Bueno, precariedad en torno a la ciencia hay en todos lados, cuesta rascar donde hay dinero y tal, claro. Pero sí estamos ahí con 3-4 proyectos... Pequeñas ayudas por aquí y por allá. Por aquí y por allá. Ya se va construyendo. Exacto. Sí, así que sí. Entonces, la última pregunta del programa es si tú piensas que el Ecuador supone una oportunidad para la ciencia y para los investigadores, un poco en torno a todo esto que estamos conversando. Sí, por resumir un poco, yo creo que sí, ¿no? Para investigadores noveles, con el panorama en otros países, sí es una oportunidad para coger experiencia y yo estoy muy agradecido a esa apertura que ha tenido el Ecuador, ¿no? Con nosotros y con la confianza que te dan, que muchas veces allí te infravaloran. La ciencia en España está bastante infravalorada. Aquí tampoco es la mayor cultura científica, pero sí hay más respeto, quizá, no sé. Claro. Bueno, yo sí estoy bastante agradecido a la oportunidad que tengo aquí. Estupendo. Ojalá que nos vaya muy bien. Pues sí, ojalá. Como tú sabes, este programa es dirigido por personal del Centro Internacional de Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador. Cuéntanos, ¿has tenido alguna vez una enfermedad zoonótica? Sí, ya me ha dado tiempo también. Creo que he tenido, justo al abandonar la costa y venirme a Quito, tuve amebiasis y creo que tenía quistes de entamoeba histolítica. ¿En serio? ¿Aquí mismo, en el Ecuador? Sí. Sabes que yo aquí en el Ecuador nunca he tenido una enfermedad zoonótica, pero sí que tuve en España, tuve tuberculosis, pues. Mira, o sea que nunca se sabe. Sí. Bueno, Víctor, muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias a ti, un placer, Ana. Bueno, queremos enviar un cordial saludo a Sofía de Llanón, Cristian Narváez y los compañeros del laboratorio UNIETAR de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quienes nos están escuchando. También queremos aprovechar este programa para enviar saludos a todas esas mujeres que hacen ciencia y que hemos compartido espacios tanto de trabajo como de amistad al Museo de Ciencias Naturales en Madrid. Raquel, Elisa, Esther, Gema, Eva, Guida, Jimena, Paloma y bueno, entre otras. Y también a las personas que han interactuado con nosotros a través del WhatsApp, Silvana, Karina, Jenny y Andrés. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, en este punto quiero anunciarles que no se pierdan nuestro próximo programa, porque tendremos al doctor Jacobus de Guard como invitado, quien nos hablará sobre la tuberculosis. Les agradecemos una vez más por habernos acompañado durante esta hora de Humanos y Otros Bichos. Esperamos que este programa haya sido de su interés. Esperamos también que se haya visibilizado la importancia que tienen las mujeres en el desarrollo de la ciencia y que ahora mismo hayan muchas niñas ecuatorianas con mentes inquietas y curiosas que se dediquen a la ciencia en el futuro. Y no es más por hoy, los esperamos el siguiente viernes y que la ciencia triunfe. Me di cuenta que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré. Cuando pase el tifón nos llevará con él. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré. Mano a mano a la luz perderemos la piel. Fue de Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.